Amén. Muchas gracias, hermanas. Que el Señor les bendiga. Hermanos también, porque está Ramiro por ahí con nosotros. Qué bendición poder estar nuevamente reunidos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y qué bueno que podamos hoy reunirnos para crecer en Él. Cada vez que el Señor nos reúne es para amarnos y para bendecirnos, para mostrar el propósito que tiene en cada uno de nosotros. Y en esta tarde, el tema que vamos a compartir es permanecer firmes en el Señor, firmes en Dios. Y cuando yo estaba preparando el tema, le decía al Señor, tenemos muchísimas formas para podernos acercar a ti, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la Eucaristía, esos momentos de intimidad con el Señor. Pero el Señor ponía en mi corazón una de las actitudes que más nos pueden acercar a Dios para que permanezcamos firmes en Él, sobre todo en los momentos en los que se complica nuestro caminar. Me refiero a las pruebas, a las dificultades que a veces se nos vienen encima y que tratan como de desequilibrarnos en nuestra fe. Y quiero en esta tarde poder compartir con ustedes un video que a mí me ha llamado mucho la atención. Este quiero compartirlo con ustedes para que podamos reflexionar. Es un, es un video que nos va creo, Hay cuatro pasos a básicos en el mostrar lo que Dios torso quiere del hacer con alfarero. nosotros. Cada uno demuestra algo acerca de nosotros y Dios. Paso número uno: balancear el barro. Esta técnica se llama centrar. El propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado. Si la pieza pierde su equilibrio, muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo. El alfarero pone ambas manos sobre el barro. Su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo, su mano izquierda en la parte más cerca del barro. Su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos. Ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda. Sus manos suben y bajan a la manera que se requiere. El barro resiste estos movimientos. De repente, se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado. Dios, siendo el alfarero, busca un equilibrio en tu vida. Quiero esto. Tú descansarás. ¿Cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? Cuando se acabe la lucha, cuando tú descansas en sus manos. Paso número 2. Se abre el barro. Para poder abrir el barro, el alfarero debe encontrar el centro. Hace esto con unas gotitas de agua, dejándolas fluir sobre el barro. Y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro. Mientras va en torno, muy cuidadosamente, los dedos aprietan, haciendo una pequeña hendidura en el centro. Con una mano en el lado, usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo. La meta no es de sacar el barro, sino de moverlo. El barro, si es que ha sido centrado apropiadamente, se abre, creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos. La gran bola es ahora una vasija. Ha comenzado el cambio. El alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado. Está listo para hacer una base fuerte. Con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando. Ser abierto ante el Señor significa que estás listo y preparado para ser controlado. Te abres como una vasija. Paso número 3. Se levanta el barro. Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija. Es frágil porque al levantar el barro, los lados se adelgazan. Al empujar hacia arriba sube el barro. Ambas manos causan y siguen este movimiento. Como una ola acercándose a la orilla del mar, el barro se levanta, creciendo siempre hacia arriba. La meta no es de esforzar al barro,
sino de hacerlo crecer hasta tal grado. Cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta en sí. Recuerda las palabras de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5:6. Dios, con su misericordia sobre tu vida, ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan. Permítale levantarte ahora. Él enfocará su atención en lo interior de tu ser. Así estarás listo para ser moldeado según su voluntad. Paso número 4. Formar el barro. El cilindro alto gira en su torno. Está listo para ser formado. Este paso es donde se ve más el arte del alfarero. Es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro. De hecho, el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero. Con un movimiento indebido, la vasija entera quedaría desplomada. Sus ojos nunca se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en su mente. Cada acción en la formación es pequeña. A veces, cuando el alfarero mira adentro de la vasija, ve su reflexión en el agua en el fondo. Ahora, en vez de un cilindro, hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca y un labio. Cada pieza es una parte importante para el plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Cuando ha terminado de trabajar, el torno se convierte en una plataforma solemne de su arte. Causa una sonrisa sobre su rostro. Tú te encuentras en uno de estos pasos con Dios, el alfarero de tu vida. Recuerda las palabras de Pablo: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios 3:18. Bueno, no sé qué tal les pareció el video. La verdad es que cuando estaba preparando el tema y me llegó a la mente esta, esta visión que el Señor le permite tener al profeta Jeremías, y vamos al libro del profeta Jeremías en el capítulo 18, libro del profeta Jeremías, capítulo 18, podemos entender entonces qué es lo que Dios está queriendo hacer y mostrarle al profeta, pero a la vez ver qué es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. El Señor le dice al profeta que baje a la casa del alfarero porque le va a mostrar algo, pero utiliza una palabra aquí en el capítulo 18, en el versículo 2. Prepárate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Dice el versículo 3. Bajé a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y éste volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero, oráculo de Yahvé? Lo mismo que el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Alguna vez puedo hablar contra una nación o reino de extirpar, arrasar y destruir? Pero si la gente contra la que hablé se retracta de su mal, yo también me retracto del mal que pensaba hacerle. Palabra del Señor. Y fíjense que llama mucho la atención porque si ustedes le pusieron atención al video, hay 4 pasos que se muestran en el proceso que Dios quiere llevarnos a nosotros. En ese proceso de amor, en ese proceso de querer bendecir nuestra vida, porque cada vez
que el Señor nos reúne, cada vez que el Señor trabaja en nosotros, es para hacernos mejores, para mostrar el proyecto de amor que tiene con nosotros. Y en primer lugar, decía este video, el primer paso es centrar el barro. Lo primero que Dios quiere hacer es que nosotros estemos en el lugar centrados en Cristo, que nuestro centro sea el Señor. ¿Por qué? Porque solo así seremos inconmovibles. El trabajo se hace bien difícil para el alfarero cuando el barro se está comenzando a trabajar. El trabajo se hace bien complicado porque el barro está duro. Es bien difícil para el alfarero querer empezar a moldear ese barro y por eso lo tiene que centrar para que el mismo barro se vaya suavizando poco a poco. Y ese, si ustedes se han dado cuenta, es el proceso que Dios tiene para con nosotros, que es el de llevarnos a nosotros a entender que en un tiempo teníamos el corazón duro, que en un tiempo estábamos nosotros endurecidos por el sufrimiento, el dolor, el pasado que veníamos arrastrando, y Dios comenzó a suavizar ese corazón. Por eso es que la Biblia dice que el Señor quitará ese corazón duro como de piedra y nos dará un corazón blando, un corazón de carne. Quitará esa dureza del corazón y es lo que primero comienza a hacer el Señor. En segundo lugar, habla de ya cuando el barro está moldeable, ya cuando está suavizado, habla de abrir el barro. Saben que esto tiene un simbolismo precioso porque el Señor lo que quiere es que nuestro corazón se abra. A veces está cerradísimo a no entender el proceso de Dios. El mismo alfarero, el mismo profeta, cuando baja a la alfarería, se da cuenta que el alfarero está fabricando un cacharro, una vasija, y se estropea. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos estropeado en el caminar de nuestra propia vida y el Señor nos encuentra, el Señor que es misericordioso, nos ve con amor, con bondad y permite Él que esos mismos sufrimientos, que esas mismas caídas, que ese estropearnos en la vida nos vaya haciendo entender que el único que nos puede mantener en seguridad es el Señor? Y el Señor lo que hace es lo mismo que el alfarero, comenzar de nuevo. Lo que hizo el Señor con nosotros fue comenzar de nuevo para que nuestra vida hallara sentido en Él. En tercer lugar, esta parte me impresiona porque es el levantar el barro. Cuando estamos nosotros tirados en el suelo, lo que el Señor quiere es levantarnos. Se recordarán ustedes de aquella mujer que le presentaron a Jesús, aquellos hombres que llegaron a decir, la encontramos en pleno pecado, en pleno adulterio, y la ley dice que esta mujer debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Dice la escritura que Jesús se agacha, Jesús se va a tirar al suelo también, se va a hacer pequeño también, se va a rebajar, se va a bajar para estar a la misma estatura que la mujer que está tirada en el suelo, a la que fueron a tirar a los pies de Jesús. Y Jesús toma una actitud de escribir en el suelo. La Biblia no dice qué escribió Jesús en el suelo. Algunos teólogos dicen que como Jesús es Dios, sabía todos los pecados de aquellos que le estaban acusando y empezó a escribir en el suelo cada uno de los pecados, porque el Salmo 139 dice que el Señor examina nuestro corazón, que el Señor nos conoce y ante Él no podemos quedar ocultos. Y entonces, cuando esta mujer está tirada en el suelo, Jesús desde el suelo va a decir, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y textualmente la Biblia dice que desde los más jóvenes hasta los más viejos se fueron yendo uno a uno soltando las piedras porque no tenían argumento para apedrear a la mujer. No había ninguno ahí solo que estuviera limpio de pecado. El único que quedó es Jesús, que él sí podía apedrear a la mujer, según la ley de Moisés. Y la va a apedrear con amor, pero está en la misma actitud. Yo quiero que usted se imagine ese momento en el que Jesús está agachado con la mujer. Y ahí Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ahí lo que el Señor está haciendo es comenzar a trabajar en el corazón de la mujer. Y la mujer voltea a ver así como con temor y se da cuenta que no están ya aquellas personas que la acusan. Y le dice a Jesús, no están, se han ido. Y Jesús lo que le va a decir es, tomándola de la mano, la va a levantar y le va a decir, vete,
tú también y no vuelvas a pecar. En ese momento el Señor le devuelve la dignidad a esta mujer para que no vuelva a pecar, para que empiece de nuevo. El Señor lo que le está diciendo es, aquí comienza tu vida nuevamente. Aquí empiezas de cero. No vuelvas a pecar. Entonces el Señor le ha dado la dignidad. Ese es el levantarnos que el Señor ha tenido. Nos ha visto el Señor en el suelo y nos ha levantado. Y en cuarto lugar, esta es la parte en la que creo que muchos tenemos que doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra prepotencia y nuestra soberbia para dejar que Dios dé forma según lo que Él ya tiene planificado para nosotros. Aquí decía el video, es donde el alfarero va a poner detalles en esa vasija que Él está haciendo. Es decir, va a darle la forma que Él quiere, la va a formar para que sea vistosa. Nadie pensó que en esa bola de barro que había al principio se fuera a ver una vasija tan preciosa. Y oiga, esta parte de la formación, la parte de formar el barro, decía el video, llega el momento en el que el alfarero puede ver dentro de la vasija y se ve su rostro reflejado en él. El propósito del Señor es que nosotros reflejemos al Señor en esta edificación que Él está haciendo en nosotros. Miren, qué complicado se hace permanecer firmes en el Señor cuando no asumimos la postura del barro. Por eso el Señor le dice al alfarero, ¿qué acaso el alfarero no es dueño del barro para hacer con el barro lo que él quiera? Porque a veces en la rebeldía que tiene el ser humano, no descubre el proyecto de Dios en su vida, sino simplemente va a renegar, va a pelear, va a hacer berrinche porque no entiende lo que el Señor está haciendo. Cuando descubrimos el proceso de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta que todo lo hace Dios en su inmenso amor para bendecirnos a cada uno de nosotros. Ahora la pregunta del millón es, ¿en qué etapa de estos 4 pasos vamos nosotros ubicados? Porque tristemente hay todavía cristianos que tienen el corazón endurecido. ¿Y sabe por qué tienen el corazón endurecido? Porque se han quedado atados a su pasado, no han soltado su pasado y el pasado es tan duro, tan pesado. Y, oiga, se parecen las palabras pasado y pesado, pero las dos tienen mucha similitud. Porque el pasado se hace tan pesado en nosotros que no nos deja avanzar. Y por eso la dureza del corazón sigue siendo la misma. Llega el momento en el que uno escucha a cristianos decir, mire, yo así soy, y si me quieren así, bueno, y si no, también. Porque así somos los de Jutiapa y los de Jutiapa somos bravos. Y si nos quieren bravos, bueno, y si no, pues no. No, llega el momento en el que Dios quiere cambiar ese pasado, haciendo de nuestro corazón algo suave, algo moldeable. Y a veces no le permitimos esto al Señor. Yo cuando empecé a preparar el tema decía, Señor, pero esto que a mí me estás mostrando es como el proceso que quieres hacer en nosotros, realizar en nosotros durante toda la vida. Y el Señor ponía en mi corazón que esto es lo que realmente Dios necesita para que nosotros permanezcamos siempre firmes en el Señor. Porque aquel que entiende el plan de Dios en su propia vida, entonces se va a abandonar a las manos de Dios y va a entender que Dios lo hace todo por amor y por misericordia. Y a esto estamos llamados nosotros, a ser barro en manos del alfarero. Ya nuestro corazón quizá ya no está duro como esa primera etapa, pero necesita el Señor que se pueda meter su mano para abrir nuestro corazón, porque hay personas que no desnudan su corazón totalmente. Hay personas que usted las ve reír, levantar las manos, orar, llorar, cuando está uno en la reunión, en la asamblea. Pero al terminar esto pareciera que es pura emoción. ¿Y qué razón tenía el Señor Jesús al predicar sobre la parábola del sembrador? Porque hay semilla que cae
a la orilla del camino. Hay semilla que cae entre espinos, hay semilla que cae entre piedras y hay semilla que cae en tierra fértil. ¿Qué clase de tierra es nuestro corazón? Porque la que cae a la orilla del camino, llegan las aves y se la llevan. Son aquellas personas que reciben el mensaje, pero como no ha llegado a una tierra muy buena, entonces las aves del cielo vienen y se comen esa semilla, le roban la palabra de Dios. Hay otros terrenos donde la semilla va a caer, cae entre espinos, y las preocupaciones de esta vida ahogan la semilla y no dejan crecer. Hay otra parte de la semilla que cae entre piedras y como no tiene raíz, crece un poquito, pero luego se quema porque la raíz no está cimentada en el Señor, en esa tierra que es fértil. Y por último viene la tierra fértil donde el Señor va a depositar esa semilla y la semilla entonces ahí va a crecer. ¿Por qué? Porque la tierra fértil ha sido preparada, porque tiene sus raíces son profundas y entonces puede dar frutos, unos de 30, otros de 60 y otros hasta el 100 por uno. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? Porque después de caminar tanto tiempo, la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi corazón delante del Señor? ¿Será que soy firme en todo tiempo en el Señor o hay cosas que me hacen tambalear también? Y este entonces es el secreto que el Señor pone en el corazón. Si no asumimos nosotros la postura de barro en manos del alfarero, jamás vamos a poder ser firmes en el Señor porque vamos a variar siempre. No vamos a estar de acuerdo con lo que el alfarero está haciendo con nosotros como barro. Y no se ha puesto usted a pensar que en esos reclamos que a veces le hacemos al Señor de decirle, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué te portas así conmigo? ¿Por qué viene esta dificultad sobre mi vida? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta separación? Ese preguntar y cuestionarle a Dios implica que no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Y sin embargo, Dios se empeña en mostrarnos su bondad y su misericordia a través de eso que vivimos. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, dice la escritura: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Perdón, me adelanté al 5. El 4 dice: Permaneced en mí como yo en vosotros, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese, utiliza la versión Jerusalén que yo estoy utilizando, utiliza esta palabra permanecer, pero permanecer en mí. Lo que el Señor está diciendo es que haya permanencia, o sea, no sea de un rato, no sea de un lunes a las 5:30 de la tarde y a las 7 me desconecto, así como nos desconectamos del Zoom, así nos desconectamos muchas veces del Señor. Lo que el Señor está pidiendo es la permanencia en Él. ¿Por qué? Porque en base a esa permanencia que tengamos, lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecéis unidos a la vid, tampoco podréis ustedes dar fruto si no permanecen en mí. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor no es una opción a la semana. El Señor se tiene que convertir en nuestra vid, como yo me tengo que convertir en el sarmiento y estar pegado a Él en todo tiempo. Porque es que mucha gente llega el momento en el que dice, mire, es que yo no entiendo por qué si las cosas van tan bien, por qué de repente se desequilibra uno
¿Por qué de repente las cosas comienzan a marchar mal si todo está marchando bien? Y es que recuerde usted que Dios lo que quiere es hacernos crecer, levantarnos, como va levantando el barro hasta hacer ya no una bola de barro, sino una vasija. Dios no nos quiere tener en el mismo lugar. Dios nos quiere ir levantando. ¿Se imagina usted al alfarero estar dándole todo el día vueltas al torno y solo dándole la forma de qué sé yo? De hecho, ni forma, porque es una bola de barro lo que está el alfarero tomando en sus manos. ¿Se imagina que la obra se presente así como empezó, que así se presente terminada? No, Dios lo que quiere es que nuestro corazón se vaya moldeando según lo que Él ya planificó para nosotros. Y en primer lugar, entonces, lo que tenemos que aprender para permanecer firmes en el Señor es comenzar a ser agradecidos, a tener un corazón agradecido con Dios. ¿Sabe que este es uno de los secretos que yo descubrí hace algún tiempo? Porque no sé si si le pasa a usted como me pasaba a mí, o le pasa a muchos. El primer pensamiento con el que nos levantamos muchas veces es la preocupación del día, el afán del día, la necesidad que ya viene encima, la dificultad que venimos arrastrando de días. Y entonces hay personas, como a mí me pasó, que el primer pensamiento que tenía era mi problema, mi dificultad, mi afán, mi necesidad. Y entonces a partir de ese momento yo abría mis ojos y mi corazón se inquietaba. Dice el Salmo 103, si lo tiene ahí, Salmo 103. Para que nosotros vayamos entendiendo lo que David entendió al darle el lugar que Dios necesitaba tener. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Yahvé, el fondo de mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé, nunca olvides sus beneficios. Cuando yo leí este salmo por primera vez, dije, es que qué difícil es poder bendecir todo el tiempo a Dios. Y me recordé de un canto que cantábamos hace mucho tiempo. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero dice el autor del canto, pero yo le alabo desde mi quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. El salmista va a reconocer algo. Yo no puedo olvidar los beneficios del Señor, las bendiciones de Dios. Yo no puedo olvidar los múltiples favores de Dios. Y comencé a hacer un ejercicio que le invito a que usted lo comience a hacer a partir de mañana cuando se levante. Empecé a hacer este ejercicio. Abría mis ojos y comenzaba a recordar todas las cosas buenas que el Señor había hecho en mi vida. Toda la bendición y me di cuenta que habían muchísimas cosas por las cuales yo tenía que agradecerle a Dios. Y entonces fíjese que parecía que el chip se cambiaba y ya me levantaba con un espíritu animoso, ya me levantaba con ganas de hacer lo que tenía que hacer, ya no me levantaba con el negativismo de antes, porque había algo que se había cambiado. No olvidar los beneficios de Dios. Y comencé entonces a ser agradecido, a decirle, Señor, gracias por esto que hiciste ayer, por esto que hiciste el día sábado, por esto que hiciste hace 3 días. Mire, si usted se pone a reflexionar, todos los días vemos la misericordia de Dios, todos los días vemos la grandeza de Dios, todos los días vemos cosas hermosas de Dios. Pero a veces por estar más preocupados en lo que nos rodea, dejamos de ver todas esas bendiciones de Dios. Por eso el salmista está consciente y dice, bendice alma mía al Señor, que bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué dice esto el salmista? Porque olvidamos muy fácilmente todo lo que Dios ha hecho. Dios es aquel padre que siempre está pendiente de sus hijos. Me topé con un hermano hace unos días
y platicando, él me dice esto que me impactó. Me dice, yo la verdad es que me compadezco de los que como vos le sirven a Dios a tiempo completo. Y no me cuadró esa palabra que se compadecía de nosotros. Yo le dije, ¿cómo así que te compadeces de los que le servimos a Dios a tiempo completo? Sí, me dice. Porque a lo largo de toda esta crisis que hemos vivido, a lo largo de toda esta pandemia, ya me imagino tus mañanas despertándote y diciendo, ¿qué voy a comer? Y fíjense que en ese momento se me encendió la luz y me di cuenta de otra cosa. A lo largo de toda esta pandemia, nunca me he levantado pensando qué voy a comer, porque la comida está lista, porque Dios ha sido bueno. Y entonces dije, qué bueno, Señor, porque hasta esto me revelas, me muestras a través de este hermano que yo no me tengo que preocupar ni siquiera por la comida. La Biblia dice que el Señor alimenta a los suyos mientras duermen. Él prepara la mesa de los suyos mientras duermen. Y entonces le dije, Señor, es cierto, a lo largo de toda esta crisis, yo no me he tenido que preocupar de alimento. Me he preocupado por otras cosas, pero no de alimento. Entonces añado y le pongo un chequecito más a esto y tengo algo para despertarme en las mañanas y decir, Señor, gracias, porque desde ayer, desde antier, desde hace varios días, tú ya has preparado comida en mi mesa. Y entonces le dije yo, no, fíjate que estás totalmente equivocado, porque no ha habido un solo día en el que yo me preocupe por comida. Y me dijo, ¿y cómo así? Yo sigo confiando en Dios, yo no dependo de las comunidades, porque él me decía, es que no han habido asambleas. Y ustedes dependen de lo que las comunidades les dan para llevar a su casa. Y le dije, no, fíjate que es todo lo contrario, yo no dependo de las comunidades, yo dependo de Dios. Y Dios utiliza las comunidades, eso sí. Pero si el Señor permitió que alguna comunidad no se reuniera, Él suplirá, según su riqueza en gloria, en bendición para mí y para mi familia. Y empecé entonces como a darle una prédica muy particular a él y decirle, yo tengo muchas razones por las cuales seguirle sirviendo a Dios. Él me decía, ¿no te has arrepentido de servir a Dios a tiempo completo? Y le dije, no, ahora estoy más firme que antes, porque he visto la mano de Dios todos los días en mi vida y en la de mi familia. Entonces me decía, o sea que quiere decir que vos has vivido esta pandemia mejor que yo. Y yo le dije, pues no sé si mejor porque no sé cómo la has vivido, pero lo que sí te puedo asegurar es que la he vivido tomado de la mano de Dios. Y hasta hoy el Señor me ha mantenido firme. Secreto número 1, sea agradecido con Dios. Sea agradecida con Dios. Vea, haga un análisis de todo lo que el Señor hace a diario en nuestra vida y se dará cuenta que nuestras mañanas pueden levantarse con un gracias, Señor. Y no olvidar ninguno de los beneficios del Señor. Necesitamos convertirnos en más agradecidos que estarnos quejando tanto. ¿Sabe que hay gente que hasta el día de hoy se sigue quejando de lo mismo y lo mismo y lo mismo y no aprenden a darle gracias a Dios? No aprenden a ser agradecidos con el Señor. Y como decía Martín Valverde, más que alabanzas se convierten en quejabanzas para Dios todos los días. Qué difícil es encontrar personas que todo el tiempo se están quejando. Qué difícil es encontrar personas que todo el tiempo le ven lo malo a la situación. Pero usted y yo tenemos la oportunidad, como vimos en el video, de dejarnos moldear por Dios. Yo no sé, yo le compartí hace algunas prédicas a usted que no dejé de preocuparme al principio, por supuesto, pero entendí que Dios es mi refugio y es mi fortaleza. Un socorro en la angustia, siempre a tiempo Él llega, siempre a tiempo, siempre a tiempo. Por eso necesitamos ser más agradecidos con Dios. Ahí anótelo, número 1, yo tengo que aprender a ser agradecido con Dios. Para mantenerme firme en el Señor, no tengo que olvidar ninguno de sus beneficios. Número 2, necesitamos reconocer
que muchas personas nos pueden decepcionar, nos pueden fallar. Pero Dios jamás falla. Dios jamás nos falla. El libro del profeta Jeremías en el capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: oíd la palabra de Yahvé, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Yahvé: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos? Esta es una pregunta que el Señor le está haciendo al pueblo de Israel. ¿Qué maldad encontraron en mí? Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces el Señor nos ha defraudado? Se dará cuenta que nunca el Señor nos ha defraudado. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor es fiel y permanece siempre fiel. Aquí entramos en un conflicto porque aquí entra el problema del tiempo. Quisiéramos que Dios hiciera las cosas cuando yo quiero. Y Dios lo que está haciendo es lo mismo que con el barro, dándose el tiempo. ¿Se dio cuenta usted que hay momentos en los que el torno gira más rápido, pero hay momentos en los que el torno baja de velocidad porque está delicado el momento que viene? Y Dios está tomando el tiempo para formarnos aún en esos momentos delicados. Porque todo el tiempo el Señor ha querido formarnos. Si vamos a la historia del pueblo de Israel, desde que salió de Egipto el Señor lo quiso formar. Pero el pueblo de Israel tenía el corazón tan duro que el Señor los sacó de Egipto, pero ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Y Dios seguía insistiendo. El pueblo tuvo hambre y ¿qué hizo Dios? Les dio de comer. El pueblo tuvo sed y ¿qué hizo Dios? Les dio de beber. Probaron aguas amargas y Dios dijo: no, yo les voy a cambiar esta amargura de las aguas y les voy a dar agua para que puedan beber. Y consintió a su pueblo. El pueblo se moría de calor y Dios levantó una columna de nube para que los cubriera. El pueblo se moría de frío y el Señor levantó una columna de fuego para que los calentara. Dígame si no es eso amor. Estar al pendiente de su pueblo. ¿Y sabe dónde hizo todo esto Dios? En el desierto. Ahí donde no había nada. Donde no podían depender de nada ni de nadie, sino solamente de Dios. Los israelitas pasaron sufrimiento allá en Egipto durante 430 años. Los esclavizaron. Les falló Egipto. Aquella tierra de Gosén que un día se había vuelto en bendición, se volvió en una maldición para ellos. Fue una tierra que los esclavizó. Y Dios, viendo el sufrimiento del pueblo, dijo: aquí estoy yo, que no les voy a fallar. Y el pueblo de Israel le falló mucho tiempo a Dios, y Dios siguió siendo fiel. ¿Sabe que hasta sus caprichos les concedió el Señor? Se cansaron del maná un día y dijeron: ya estamos hartos de este alimento miserable, porque con nada estaban conformes los israelitas. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Pero con nada quedaba Dios bien con ellos. Y dijeron: queremos carne. El problema era que el maná, si ellos querían que les supiera carne, les sabía carne. Pero ellos eran un pueblo difícil de contentar. Y todo el tiempo renegaron. Debemos aprender entonces a entender que el único que no nos va a fallar es Dios. Hoy ustedes oyen canciones que inspiran a no confiar más. Ahí está el cantante diciendo: no me vuelvo a enamorar totalmente. ¿Para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué. No me vuelvo a enamorar, dijo. Ya me fallaron, no me vuelvo a enamorar. No, y Dios, a través del profeta Oseas en el capítulo 4 dice que Él nos lleva al desierto para enamorarnos. ¿Qué es lo que quiso hacer con el pueblo de Israel? Para decirles: mira, te han fallado muchos, pero yo no te voy a fallar.
Y si tú te aferras a mí, vas a descubrir que soy fiel todo el tiempo. Que todos se pueden ir. Podrá abandonarte tu madre y tu padre, pero yo no te voy a abandonar. Y entonces comenzamos a descubrir esto. Número 1, aprender a ser agradecidos. Número 2, aprender que Dios no nos va a fallar jamás. Aprender que Dios es bueno. Número 3, necesitamos llegar a ser buenos soldados de Jesucristo. Veía un documental hace unos días de un grupo de soldados que se están preparando para una misión. Y el comandante que está a cargo de este pelotón, antes de salir a la batalla, les dice: sepan que la batalla que vamos a librar es una batalla muy dura. El enemigo es muy fuerte, no más fuerte que nosotros. El enemigo tiene armamento, pero no se compara al que nosotros tenemos. Necesito decirles esto, decía el comandante, para que estén preparados en todo tiempo. Y el que tenga miedo, que dé un paso hacia atrás. Se queda en un silencio este documental y todos los soldados están firmes. El comandante sigue hablando y les dice: si están dispuestos a combatir, es porque saben que pueden llegar a la victoria, que pueden vencer. Vean a su lado, les dice el comandante. Cada uno de los que está a su lado representa la ayuda que ustedes necesitan. Y en todo momento estarán ellos dispuestos a sacrificarse por ustedes. Dice el comandante: el que no esté dispuesto a morir por su compañero, dé un paso atrás. Se queda en silencio nuevamente y ninguno se mueve. Dice nuevamente el comandante: necesito que sepan todo esto para que al momento de salir de este lugar ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Y dice el comandante: están listos para la batalla, y todos gritan a una voz: estamos listos. Y la reflexión al final dice: necesitamos estar preparados en todo tiempo para combatir. Efesios capítulo 6, versículo 10. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Empieza a decir el apóstol San Pablo en el versículo 10: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y van a seguir los versículos adelante y va a decir: porque tienen que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y dominadores de este mundo. Es el mismo mensaje que está dando aquel comandante. Aquel comandante le está diciendo San Pablo al ejército de Dios: sepan que nuestra lucha no es contra el hombre, sino contra principados. Y ustedes tienen que mantenerse firmes. Y le da un listado de las armas en el espíritu que tienen que tener. Como buenos soldados, amados hermanos, tenemos que estar siempre firmes, con nuestras armas listas. ¿Se puede usted imaginar a un soldado relajado, durmiendo en su puesto de vigía, con su arma a un lado? Llega el enemigo y lo primero que va a hacer es destruirlo. Y junto con él va a destruir a todos los que están a su cargo también. Por eso, amados hermanos, necesitamos aprender a ser buenos soldados en Jesucristo. Oiga lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Tú
pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este versículo de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, expresa que en todo momento debemos estar preparados como buenos soldados del Señor. ¿Qué tal está usted? ¿Está usted en el puesto que le tocó como vigía, como centinela? ¿Está usted con los ojos bien abiertos? Porque esto le pasó a los discípulos cuando Jesús les dijo, acompáñenme a orar. Y se llevó a solas a Pedro, Santiago y Juan y les dijo, quédense ustedes acá, oren desde aquí y yo voy a ir a orar allá. Y cuando regresó Jesús, ¿cómo los encontró? Los encontró bien dormidos. Y la queja de Jesús fue, no pudieron estar ni siquiera acompañándome en oración una hora. Mire, yo hablaba con una hermana a la que quiero mucho, de una comunidad. Es una señora que está acostumbrada a hacer su siesta de 2 de la tarde a 4 menos cuarto. O sea, ella hace su siesta de hora 45 minutos. Y esa hora 45 minutos es sagrada para ella. Que nadie la moleste, porque si la molesta alguien, la llega a interrumpir, se levanta hasta de mal humor y ya no pasa bien su día. Y entonces, hablando con ella, le decía yo, mire, a mí en lo particular me gusta hacer siesta también. Yo hago mi siesta, no tan larga como la suya, le decía, pero me gusta hacer siesta. Porque si no hago siesta, después en la noche, ya como a las 8, ya estoy bostezando y a veces me toca estar conectado en alguna comunidad y qué feo se ve que uno esté bostezando. Pero le decía yo, mire, ¿cómo somos a veces que estamos prendidos de la televisión 3, 4, 5 horas? Conozco a gente, pero no pueden estar 45 minutos en una prédica porque ahí los veo ustedes así bien. Y es gente que dice, mire, yo no sé qué me pasa a usted, pero a mí me da sueño cuando estoy oyendo la palabra. Póngase a orar. Póngase a orar. Tiene que estar como soldado firme. Porque qué casualidad que 4 horas sí las puede pasar viendo tele y 45 minutos le da sueño escuchar la palabra. Y claro, hoy en la tarde, antes de estar con ustedes, estuve con un grupo de niños y hay un canto que yo les canto a ellos que dice, las tortuguitas menean la cabeza, estiran la patita y se les quita la pereza. Dice el perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, me quiero ir a dormir. Y el coro dice, esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Y fíjense que cuando la cantaba ahí en la tarde decía que cierto es esto. Porque esto es una trampa. Cualquiera dice, ay Dios, pero es que qué rico este momento de podernos dormir. Y ahí ve usted gente escuchando la palabra de mentiras y diciéndole sí a todo al predicador. Ahí están cabeceando a cada rato. Ahí están bostezando a cada rato, pero póngalos a ver una serie, una película. No digo novelas porque ustedes no tienen caras de noveleras, ¿verdad? Entonces, pero hay personas que no aguantan estar ni siquiera despiertos porque no están firmes en el Señor. Lean Efesios 6, 10 en adelante y verán las armas que el Señor nos pone para que podamos resistir las acechanzas del enemigo. Por último, necesitamos ser sabios. Oiga esto, necesitamos ser sabios para reconocer que no vale la pena apartarnos del camino del Señor. ¿Sabe cómo terminaba el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5? El final de este versículo dice, porque ustedes, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Tristemente, es necesario decirlo, pero mucha gente en este tiempo, más que acercarse a Dios, se alejaron de Dios. Muchos dejaron de reunirse. Muchos dejaron de ir a misa y dejaron de recibir la misa en su casa incluso. Se acomodaron de tal manera que se separaron del Señor. Miren,
Cuando uno lee el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 y versículo 28 dice: vengan a mí los que están cansados y sobrecargados, yo los haré descansar. Pero la gente como que ha entendido al revés. Aléjense de mí los que están cansados y agobiados. Busquen su descanso en otro lado. Jesús es bien claro cuando habla aquí en el Evangelio según San Juan. Ustedes separados de mí nada pueden hacer. Que se le grabe esto. Separados del Señor no podemos hacer nada. Me decía esta hermana con la que hablaba, si con el Señor nos cuesta un montón, ya se imagina sin el Señor cuánto nos costará. Por eso necesitamos poner en práctica estos 4 puntos importantes para no separarnos del Señor, para permanecer firmes en Dios. Empezando con poner en práctica lo que vimos en ese video. Ser barro en manos del alfarero. Siendo agradecidos. Agradézcale al Señor todas sus mañanas. No se levante pensando en el problema que tiene. Levántese recordando los favores de Dios, la bendición de Dios. Levántese reconociendo que el Señor ha sido fiel. Hemos llegado hasta acá, hermanos. Hemos llegado hasta acá y seguimos de pie. ¿Ha costado? Claro que ha costado. Pero seguimos de pie. Porque el Señor ha sido fiel. Y muchos de los que creímos que iban a estar con nosotros siempre, algunos nos dieron la espalda. Algunos nos defraudaron, algunos se fueron. Y de quien menos usted pensó, ese le falló. Ese la traicionó. Pero aquel que es el amor de los amores, jamás nos ha traicionado. Y jamás nos va a defraudar. En tercer lugar, necesitamos ser soldados de Jesucristo. Buenos soldados de Jesucristo. ¿Ha visto usted algún soldado con el uniforme todo arrugado, con la camisa de fuera, con las botas todas chucas, desamarrados? No, los soldados guardan una actitud de rectitud en todo tiempo. Así nos quiere el Señor a nosotros, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos ve desprevenidos, cuidado porque por ahí nos ataca. Y por último, dijimos que necesitamos ser sabios para entender que no vale la pena alejarnos de Dios. Porque apartados del Señor nada podemos hacer. Amadas hermanas y hermanos, el Señor, que es bueno y misericordioso, quiere que podamos tener una relación de intimidad con Él, de cercanía con Él. Dios no está lejano y no quiere que usted y yo estemos lejos. Que el Señor, a través de la palabra que hemos compartido en esta tarde, nos dé la capacidad de mantenernos firmes en Él, agradecidos, confiando en su fidelidad, entendiendo que somos soldados del Señor y necesitamos estar preparados, listos, velando y entendiendo en todo tiempo que no podemos separarnos de la mano del Señor. Si nos separamos del Señor, seremos vasijas a medio terminar y la obra no ha terminado. Aquel que la buena obra comenzó en nosotros será fiel en completarla. Llega el momento en el que el alfarero se asoma a ver el interior de la vasija y su rostro se refleja en el interior. Dios quiere que su rostro se refleje en el interior de su corazón. Ahí donde usted está, necesita Dios reflejarse. Que cuando usted hable, salgan palabras de Dios. Que cuando usted vea, sus ojos inspiren amor. Que cuando usted abrace, sus brazos inspiren la ternura del Dios que nos ama, del Dios que está con nosotros en todo tiempo y que quiere que permanezcamos firmes en Él. Voy a invitarle a que cierre sus ojos.
Cierre sus ojos un momento ahí donde está. Y juntos orémosle al Señor. Juntos digámosle: Señor, nuestro corazón necesita ser barro en tus manos siempre, para que tú nos moldees como tú quieras, que hagas en nuestra vida lo que tú desees, porque siempre será lo mejor. Jeremías 29:11 dice: bien sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bendición y no de maldición, para que tu porvenir sea lleno de paz y lleno de justicia. Señor, danos la capacidad de depositarnos en tus manos, de querer estar cerca de ti, que nosotros como barro querramos estar siendo moldeados por ti. Señor, en primer lugar, tómanos en tus manos como barro. Céntranos, Señor. En segundo lugar, abre el barro, abre nuestro corazón. Saca de nosotros lo que no te agrada. En tercer lugar, levántanos, Señor, como el alfarero levanta el barro. Ya no es una bola sin figura, ya no es un barro sin forma, ya es una vasija. Y en esta etapa, Señor, que es la etapa de darnos forma, envía tu Espíritu para que entendamos que estás quitando las imperfecciones de nosotros y estás poniendo detalles que en ti han sido concebidos para nuestra bendición. Esos detalles son los frutos que ahora nosotros producimos, porque estamos siendo formados en ti. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Y mientras pasan los días, pasan los años, yo te venero. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Así, Señor, nos depositamos en tus manos y así nos quedamos, pidiéndote que nos sigas formando conforme a tu perfecta voluntad y conforme a tu perfecto amor. Toma a cada uno de los que hoy nos hemos reunido, toma nuestro corazón y que seamos barro en tus manos. A ti, Virgen Santa, te rogamos que intercedas por nosotros, que ruegues por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, que la paz y el amor del